Me llamo Clara, tengo 67 años y durante mucho tiempo creí que el amor se demostraba sirviendo en silencio, que si una se entregaba lo suficiente, tarde o temprano alguien iba a notarlo. Me equivoqué. Hoy no hablo para dar lástima ni para pintar a nadie como villano. Hablo porque una también necesita respirar. Y a veces, para poder hacerlo, hay que desenterrar lo que una guardó por demasiado tiempo. Todo comenzó una mañana cualquiera en esa casa de 2 pisos en Bogotá, con olor a café recién hecho y pan tostado. El sol entraba por la ventana de la cocina y yo preparaba las loncheras, como cada día. Mi nieto menor, Tomás, aún con cara de sueño, se aferraba a mi cuello, y su hermana, Valentina, ya estaba en la mesa peleando con una tarea que debió hacer la noche anterior. Mis rodillas ya no eran las mismas, claro, pero bastaba ver sus risas para que el cuerpo recordara cómo moverse. Era por ellos que yo seguía ahí. Siempre lo fue. Desde que Andrés, mi único hijo, me dijo, «Véngase a vivir con nosotros, mamá. No quiero que esté sola después de lo de papá. Aquí va a estar mejor». Y yo, con el corazón partido por la pérdida, acepté. Creí que iba a ser un nuevo comienzo, pero nunca imaginé que con el tiempo esa casa, la que llamé hogar, se convertiría en el lugar donde más sola me sentiría. Al principio, todo parecía armonioso. Carolina, mi nuera, me recibió con una sonrisa amable, aunque algo medida. La casa estaba llena de voces, juguetes en el suelo, dibujos en la nevera y migas de pan en el mantel. Yo me sentía útil, viva, parte de algo. Mi cuarto estaba en la planta alta con vista al jardín. No era grande, pero lo convertí en mi rincón, mis libros, mis hilos de bordado, un par de fotos viejas en la mesa de noche. Durante las primeras semanas, Andrés me decía a diario, «Mamá, no sé qué haríamos sin usted. Nos está salvando la vida». Y yo sonreía, aunque por dentro sentía que no hacía más que lo que cualquier madre haría. Me encargaba del desayuno, de las mochilas, de revisar las tareas. Llevaba y recogía a los niños de la escuela, preparaba la comida, planchaba uniformes y hasta tejía disfraces de último minuto. Todo con gusto, con amor, porque esa era mi manera de decirles, estoy aquí. Carolina tenía sus formas, era meticulosa, organizada. No siempre coincidíamos, pero yo procuraba no meterme. Era su casa, su cocina, sus reglas. Yo solo ayudaba, o al menos eso creía. Con el tiempo esa palabra, ayudar, fue perdiendo su peso. De repente, lo que yo hacía ya no era apoyo, era obligación. No había gracias, no había puedes. Solo listas mentales que yo misma iba completando sin que nadie las pidiera, pero que todos esperaban. Y entonces lo escuché. Una tarde, mientras Carolina hablaba por teléfono en la sala y creía que yo no estaba cerca, dijo algo que se me clavó como una aguja. «Sí, ella está aquí, pero no te preocupes, es temporal. Andrés dice que en unos meses vemos qué hacer». Temporal, como si yo fuera un mueble prestado, un estorbo con fecha de vencimiento. Esa noche, mientras acomodaba los juguetes de Tomás en silencio, empecé a entender que algo había cambiado. No era explícito, no había gritos ni peleas, era más sutil, más cruel. Un deslizamiento lento, como arena escapando entre los dedos. Y así, poco a poco, comencé a desaparecer. No hubo un momento exacto en que todo cambió. Fue más bien una sucesión de pequeños gestos, silencios y miradas esquivas. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no. Un día dejé de sentarme a la mesa con ellos. Otro noté que mis fotos ya no estaban en la sala. «Estoy renovando la decoración»,
me dijo Carolina con su tono dulce y envenenado, y yo asentí sin preguntar, sin reclamar. Era más fácil así. Andrés ya no hablaba tanto conmigo. Llegaba tarde, siempre cansado, con la cabeza en el trabajo y el cuerpo ausente. Las pocas veces que cruzábamos palabra era sobre logística. ¿Quién recoge a los niños? ¿Qué hay para cenar si ya se apagó la luz? Conversaciones funcionales sin alma. Pero yo seguía porque una madre no se rinde tan fácil. Porque si me quedaba callada, si seguía sirviendo con amor, quizás algún día alguien me miraría de nuevo como antes. A veces me sorprendía hablando sola mientras cocinaba. ¿Era eso o ahogarme con todo lo que me guardaba? Un sábado preparé mi receta favorita, empanadas de choclo como las hacía mi madre en Cochabamba. Tomás las devoró feliz, con la boca llena de risas. Valentina me abrazó y dijo: «Abue, eres la mejor cocinera del mundo». Y entonces Carolina intervino: «Clara, recuerde que los niños ahora tienen restricciones. Mucho almidón no es bueno, y el azúcar ni se diga». No era lo que dijo, era cómo lo dijo. Como quien pone un límite, como quien recuerda que está en control. A la semana siguiente, comenzó a organizar los horarios para que los niños tuvieran más estímulos modernos, clases de robótica, inglés, natación. Cada nueva actividad era un tiempo menos conmigo, y yo, aunque dolía, sonreía como siempre. Una noche, escuché a Carolina decirle a Andrés, mientras pensaban que yo dormía: «Tu mamá necesita entender que ya no está en su casa. Tiene que aprender a dar espacio». Espacio. Yo no ocupaba espacio. Yo lo llenaba de amor, de cuidado, de memoria. Pero entendí, lo que una entrega sin medida, tarde o temprano, deja de ser visto como regalo y se convierte en molestia. Ese día me miré al espejo y por un momento no me reconocí. El cumpleaños número 8 de Valentina se acercaba y yo quería hacer algo especial. No, me levanté temprano con ilusión en el pecho y harina en las manos. Preparé el pastel con la receta que había sido tradición en mi familia: bizcocho de vainilla con crema batida casera y fresas frescas del mercado. Decoré con detalle, poniendo pequeños corazones de azúcar como los que ella siempre elegía en la tienda. Lo coloqué en la mesa del comedor con una vela rosa en el centro y me senté a esperarlos, con el corazón latiendo como si fuera mi propio cumpleaños. Cuando Carolina llegó y vio el pastel, su rostro se tensó. Lo miró durante unos segundos en silencio y luego sonrió. Una sonrisa controlada, demasiado perfecta. «Ah, no sabía que iba a preparar algo, Clara. De todas formas, mandé a hacer un pastel temático de unicornio en la pastelería de moda. Llega en media hora». Yo intenté disimular el golpe. Pensé que, bueno, como es costumbre, sí, claro, pero es que hoy en día las fotos en redes son importantes y ese pastel, bueno, tiene que lucir. Su tono era dulce, pero sus ojos no pedían permiso. Media hora después llegó el pastel de unicornio, 3 pisos, colores fluorescentes, lleno de purpurina y fondant. El mío fue retirado discretamente de la mesa y llevado a la cocina, como si nunca hubiera existido. Durante la fiesta nadie mencionó mi pastel, ni una palabra, solo risas, música y flashes de cámaras que nunca apuntaron hacia mí. Cuando cantaron el «Feliz cumpleaños», aplaudí con la mejor sonrisa que pude fabricar y por dentro sentí algo quebrarse. No era rabia, era una tristeza callada, la que se siente cuando una empieza a volverse invisible, incluso en los momentos que solían ser suyos. Valentina se acercó más tarde con una servilleta arrugada en la mano. «Abue, ¿me guardas un pedacito del tuyo para mañana?».
Le acaricié el cabello y asentí. Claro que sí, mi amor. Siempre vas a tener un pedacito para ti. Y esa noche, mientras guardaba el pastel en el refrigerador, entendí que ya no era parte de las celebraciones, solo era la sombra que limpia después. Fue una tarde cualquiera. El cielo empezaba a nublarse y el olor del guiso que había cocinado llenaba la casa. Tomás dormía una siesta en el sofá y Valentina repasaba vocabulario en su libreta, mordiéndose el lápiz con concentración. Yo acomodaba los platos en la mesa cuando escuché la puerta abrirse. Andrés llegó más temprano de lo habitual. No venía solo. Carolina caminaba tras él con los brazos cruzados y esa expresión tensa que ya conocía. Se quedaron de pie en la sala, mirándose entre ellos. Yo sentí el nudo en el estómago antes de que dijeran una sola palabra. Algo dentro de mí lo supo. Seguí sirviendo los vasos con agua, intentando mantener la rutina como escudo. Fue Andrés quien habló. «Mamá, necesitamos hablar». Solté la jarra. Mi mano temblaba un poco. Lo miré directo a los ojos. «Claro, hijo». «¿Pasa algo?» Él respiró hondo. Buscaba palabras con cuidado, pero las que eligió me cortaron como vidrio. «La verdad ya no se puede seguir así. Usted ya tiene casi 70 años y estar aquí sin una ocupación clara no es sano, ni para usted ni para la casa. O considera un asilo, o no sé, se busca algo, un trabajo, una actividad, pero esto ya no funciona». Por un instante no entendí lo que había escuchado. Mi mente no podía procesarlo. Mi hijo, el mismo al que le curé la fiebre a medianoche, al que defendí en la escuela, al que ayudé a estudiar cuando no podía más. Ese hijo me estaba diciendo que sobraba. Quise responder, gritar, explicarle todo lo que yo hacía sin que él lo viera, pero no salió nada, ni una palabra. Sentí la presión en el pecho, pero me tragué el llanto. No les daría ese espectáculo. No allí, no frente a mis nietos. Valentina nos miraba desde la escalera, con los ojos grandes, intentando entender. Se acercó despacio y preguntó con voz bajita: «¿Te vas, abue?» Esa pregunta fue un puñal. Me agaché, la abracé fuerte y con la voz más suave que pude. «Vas a estar todo bien, mi cielo». Luego me levanté, subí las escaleras con paso lento. Cada escalón dolía, no en las piernas, en el alma. En el cuarto miré mis cosas, el bordado a medio hacer, las fotos, los pequeños recuerdos que había juntado en silencio. Abrí la maleta. Comencé a empacar ropa, documentos, los dibujos que Valentina me regalaba cada semana. Mientras doblaba cada prenda, esperaba en algún rincón ingenuo de mí que Andrés subiera, que dijera que lo sentía, que me pidiera que me quedara. Pero lo único que oía era el tic-tac del reloj. Y ahí entendí. Yo ya no tenía lugar allí. Cerré la maleta. No pesaba mucho, pero dentro llevaba algo más denso que la ropa. Años de entrega no reconocida, recuerdos guardados en silencio, el peso de saber que ya no me veían. Me miré al espejo, alicé mi cabello con los dedos como tantas veces antes. Me limpié los ojos, no por haber llorado, porque no lo hice, sino por el ardor silencioso de quien elige la dignidad por encima del llanto. Bajé las escaleras. La casa seguía igual, pero yo ya no pertenecía a ella. Carolina estaba de pie cerca del comedor, no dijo nada, pero en su mirada se le notaba una satisfacción callada, como quien cree haber ganado una batalla sin guerra. Andrés no me miró. Estaba con su celular fingiendo atención en otra cosa. Los niños, confundidos, se refugiaban en sus rincones. Yo pasé entre ellos como una brisa leve. No quise despedirme, no quise hacer ruido, solo abrí la puerta y entonces la escuché, la bocina de un auto. Afuera, frente al portón, un coche negro brillante esperaba.
Los vidrios bajaron lentamente y vi ese rostro que me devolvía el alma. Sí, era Julián, mi amigo de juventud, viudo desde hacía años. Nos habíamos reencontrado hacía poco por casualidad. Primero fueron charlas, luego caminatas, después largas llamadas nocturnas. Sin planearlo, se había convertido en mi respiro. Tardaste mucho, Clara, dijo sonriendo con ese tono cálido que tantas veces me sostuvo por dentro. Pero ahora sí vamos a casa. Me quedé un segundo más ahí, de pie en el umbral. Miré hacia adentro. Andrés seguía sin levantar la vista. Carolina con los brazos cruzados. Las voces de los niños no se escuchaban, solo el leve zumbido del silencio. Y entonces salí. Julián se bajó del auto. Me abrió la puerta como quien abre una nueva vida. Colocó mi maleta con cuidado en el asiento trasero. Me tomó la mano sin apuro, sin prisa. Ahora te toca a ti, Clara. Por fin alguien va a cuidarte a ti. Oh, sí sé. Y fue ahí, justo cuando el coche empezó a moverse, cuando la casa quedó atrás, que una sola lágrima se deslizó por mi mejilla. Pero no era de tristeza, era de alivio. Por primera vez, en muchos años, sentí que iba hacia mí mismas. El auto avanzaba por las calles de Tlaquepaque, entre árboles viejos, casas coloridas y faroles que empezaban a encenderse. Yo miraba por la ventana con una mezcla extraña de vacío y plenitud. Era libre, pero todavía no sabía qué hacer con esa libertad. Julián conducía en silencio, como si entendiera que necesitaba ese espacio para ordenar lo que sentía. Cada tanto lanzaba una mirada cálida en mi dirección y eso bastaba. No me preguntó nada, no me pidió explicaciones, solo me ofrecía su presencia sin condiciones. Después de unos minutos habló. Clara, sé que esto no fue fácil, pero quiero que sepas que lo que estás haciendo es valiente. Estás eligiéndote y eso no lo hace cualquiera. Asentí sin palabras, no me salían todavía, pero sus palabras me abrazaron desde adentro. Llegamos a su casa. Una construcción modesta pero luminosa, ventanas amplias, paredes en tonos claros, un jardín al frente con flores de colores y una pequeña fuente que susurraba agua. Era un lugar que no decía asilo, decía hogar. Julián abrió el portón y bajó para abrirme la puerta. Con el mismo cuidado de quien toca algo frágil, me ofreció su brazo. Bienvenida, Clara. Aquí no venís a servir a nadie, aquí venís a ser. Entramos. El interior era cálido, olía a lavanda y pan recién horneado. Estanterías con libros antiguos, retratos de paisajes, una radio encendida con boleros suaves. Me mostró el cuarto que sería mío. Tenía una gran ventana que daba al jardín, una poltrona junto a la luz, una manta tejida sobre la cama. Espero que aquí encuentres paz, me dijo, y salió para dejarme instalar. Yo me senté en la cama, pasé la mano por la colcha y respiré por primera vez en mucho tiempo. Respiré sin miedo. Esa noche cenamos algo sencillo. Una sopa caliente, pan crujiente y té de hierbabuena. Pero más que eso, cenamos en paz, sin tensiones, sin silencios forzados, sin juicio. Hablamos de libros, de música, de infancia. Julián contaba anécdotas con esa voz pausada que da gusto escuchar. En un momento, mientras sujetaba mi taza con las dos manos, él me miró con ternura y dijo: «Aquí nadie te va a quitar el derecho de existir». Esa frase se me clavó en el pecho como una caricia largamente esperada, y supe que había llegado no solo a otra casa, había llegado de vuelta a mí. Los primeros días en casa de Julián fueron una mezcla de alivio y desconcierto. Me despertaba temprano como siempre.
lista para preparar desayunos, revisar mochilas, llenar botellas de agua, pero no había niños, no había loncheras, no había deberes, solo el silencio amable de una casa que no me pedía nada. A veces me sentaba en la poltrona junto a la ventana, miraba el jardín en silencio y me sorprendía preguntándome si merecía esa paz. Una mañana, mientras servíamos café en la cocina, Julián me miró con una sonrisa y me dijo: Clara, tú hablas mucho de ellos, de Andrés, de los niños, de lo que hacías allá, pero dime, ¿quién te cuida a ti? Esa pregunta me desarmó, me dejó sin aire, me dolió de una forma inesperada porque no supe qué responder, porque hacía tanto que no pensaba en eso. Cuidar a los demás se había vuelto mi única forma de existir. Era lo que sabía hacer, lo que me enseñaron, lo que el mundo esperaba de mí. Pero nadie, ni yo, se había detenido a pensar en lo contrario, en lo que yo necesitaba, en lo que yo sentía. Julián, con la delicadeza que lo caracterizaba, cambió de tema, pero la semilla ya estaba plantada. Empecé a salir. Pequeñas caminatas por el barrio, visitas al mercado, cafés en la plaza con otras mujeres de la comunidad. Me inscribí en un taller de bordado los martes por la tarde y conocí a Teresa, Luz y Amalia, 3 mujeres como yo con historias de silencios tragados, años dedicados a otros y cuerpos cansados de no ser prioridad. Compartíamos risas, secretos, recetas y, sobre todo, espacio para existir sin justificarnos. Julián celebraba cada pequeño paso con esa alegría genuina que no exige nada a cambio. A veces me dejaba un libro nuevo en la mesa o una flor del jardín con una nota que decía: «No te olvides de ti». Yo, que había pasado años entera para los demás, comenzaba a sentirme entera para mí misma. Y aunque las cicatrices aún dolían, había en mí una certeza nueva. El amor no debe doler ni exigir sacrificio eterno para merecerse. No estaba huyendo de mi familia, estaba volviendo a mí. Las semanas pasaban con una suavidad nueva. Despertaba sin alarmas. Leía en la terraza con el sol acariciando mis piernas. A veces bordaba en silencio, otras veces simplemente escuchaba el viento colarse entre las flores del jardín. Por primera vez el tiempo no me apretaba el pecho. Las primeras veces que Andrés me escribió, sus mensajes eran cortos, automáticos. «Mamá, todo bien. Avísame si necesitas algo. ¿Estás cómoda en ese lugar?». Respondía con cortesía pero sin alargar la conversación, no por rabia, sino porque ya no necesitaba mendigar afecto. Yo ya no iba a ocupar un espacio por compasión. A Carolina no volví a escucharla. Sabía que su silencio era intencional, controlado. Un día, sin embargo, algo diferente sucedió. Mi celular sonó. Era Valentina. Atendí sin pensarlo. Su voz suave y temblorosa me encontró al otro lado de la línea. Abue. Hice un dibujo tuyo en la escuela. Sentí cómo se me apretaba el corazón. Ah, sí. ¿Y qué dibujaste, mi amor? A ti en el jardín con flores como las que te gustaban. Tuve que morderme el labio para no soltar el llanto. Ella siguió en un susurro. Oh, te extraño, abue. No supe qué decir al principio. Quise abrazarla a través del teléfono. Quise correr a buscarla. Pero respiré hondo y le respondí con dulzura. Yo también te extraño, mi flor, y pienso en ti todos los días. Cuando tú quieras verme, aquí voy a estar. Nos despedimos con un te quiero tímido, y cuando colgué me quedé un largo rato sentada mirando las plantas moverse con el viento. No era tristeza, era una mezcla de nostalgia y dignidad. Sabía que algún día mis nietos crecerían.
y cuando lo hicieran formarían sus propias opiniones. Me buscarían no por obligación, sino por amor genuino. Esa tarde, Julián notó mi silencio. Se sentó a mi lado sin preguntar nada. Solo tomó mi mano con suavidad. La vida nos da muchas formas de amor, Clara. Algunas vienen de lejos, otras se pierden en el camino, pero siempre hay espacio para empezar de nuevo. Y entendí algo profundo. No había perdido a mi familia, solo había dejado de pertenecer al papel que me silenciaba. Después de aquella llamada con Valentina, algo se acomodó dentro de mí. Una pieza que llevaba años fuera de lugar finalmente encajó. Me di cuenta de que seguía siendo madre, abuela, pero ya no desde el sacrificio silencioso. Ahora lo era desde la elección consciente. En la casa de Julián, los días eran suaves, sin ruidos que juzgaran, sin tareas impuestas. Éramos dos adultos con vidas ya vividas, compartiendo el presente como un regalo, no como una obligación. Cada tarde salíamos a caminar por el jardín. Plantábamos nuevas flores, regábamos las viejas y hablábamos de la vida como si aún tuviéramos todo el tiempo del mundo. Una noche, mientras cenábamos pan recién horneado con sopa de lentejas, Julián se aclaró la garganta. Se veía nervioso, algo que en él era raro. Clara, hace tiempo que quiero decirte algo. Desde que llegaste he respetado tus tiempos, tus silencios, pero si algún día quisieras que esta casa fuera más que un refugio, si quisieras compartir no solo el techo, sino también la vida, yo estaría feliz de caminar ese camino contigo, sin presión, solo si tú también lo quieres. Me quedé en silencio, sentí un calor suave en el pecho. No era sorpresa, era gratitud. Le tomé la mano, lo miré a los ojos y le respondí sin temblor. Yo ya estoy aquí, Julián. Solo necesitaba volver a ser completa antes de poder ser dos. Él sonrió emocionado. No dijo más y no hizo falta. Los meses siguientes fueron tranquilos y hermosos. Reformamos la terraza, organizamos los libros por autor y no por color como a mí me gustaba. Y comenzamos a tener rituales diarios. El café en la mañana, la radio en las tardes, los boleros suaves en la noche. Recibía de vez en cuando mensajes esporádicos de Andrés. Tomás ganó una medalla. Valentina dibujó otra vez. ¿Estás bien, mamá? Yo respondía con amabilidad, pero sin alargar la conversación no desde el despecho, sino desde la paz que no necesita volver atrás para seguir adelante. La última vez que me escribió fue para decir: si algún día quieres pasar a ver a los niños, avísame, pero creo que es mejor esperar. No respondí de inmediato. Al día siguiente le mandé solo esto: cuando ellos quieran verme por voluntad propia, aquí estaré. Y con eso cerré un ciclo. Ya no era la madre que mendigaba espacio, ya no era la abuela funcional, ya no era la sombra útil. Era Clara, entera, visible, libre. Hoy, al mirar atrás, entiendo cosas que antes no podía ver. No fue el rechazo final lo que más dolió. Fue el proceso lento y sutil de desaparecer. Ese desgaste diario, esas frases camufladas, esa sensación de estar pero no ser vista, de ser necesaria pero jamás valorada. Pasé años creyendo que amar era darlo todo, que mientras más me sacrificara, más me iban a querer. Pero aprendí, a veces con lágrimas, otras con silencio, que hay quienes solo saben recibir, y que dar sin medida a quien no sabe agradecer es regalarse al vacío. Hoy mi vida es otra, no por grandeza ni lujos, por elección. Desayuno sin prisa, leo lo que antes posponía, bordo con las manos tranquilas y camino por el jardín como quien por fin pisa tierra firme.
Julián y yo compartimos las tardes como dos almas que se encontraron después de la tormenta, sin exigencias, sin culpas, sin deber, solo estar. A veces recibo noticias de mis nietos. Valentina me manda dibujos por correo. Tomás grabó un mensaje de voz diciéndome que aprendió a hacer panqueques solo. Y yo sonrío. Sé que algún día volverán, cuando no sea por calendario ni por permiso, cuando el afecto sea propio y no impuesto. Y aquí estaré sin rencor, con el corazón abierto y el jardín siempre florido, porque ahora sé que ser madre, ser abuela, ser mujer, no significa dejar de ser uno mismo, y que la dignidad no se pide, se vive. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu like, suscríbete al canal y comparte en los comentarios lo que te hizo sentir. Tu mensaje puede ser la caricia que otra persona necesita hoy. Te leo con el alma abierta.